Hola a todos, después de estudiar las primeras dos medidas promedio, que eran la media aritmética y la moda, llega el turno de la mediana. En este caso, lo que buscamos es un valor central que divida la distribución en dos partes iguales, es decir, que deje a ambos lados aproximadamente el 50% de los datos, tal como se refleja en este esquema. A modo intuitivo, si nos fijamos en estos dos ejemplos que tenemos aquí planteados, en el de la izquierda tenemos 5 valores diferentes, cada uno se repite una vez. Si buscamos cuál es el valor central que deja a ambos lados el mismo número de datos, tendríamos que pararnos en este valor central de 7. Si nos paramos en el 7, nos damos cuenta de que anteriores a 7 habría dos casos, el 4 y el 5, y posteriores a 7, el 8 y el 9. Luego dejaríamos a ambos lados el mismo número de datos. Sin embargo, en el de la derecha vemos que el número de observaciones ahora es par, tendríamos un total de 6 observaciones, y buscando ese valor central que deja a ambos lados la mitad de los datos, el 5 no me vale y el 7 tampoco. Luego me tendría que situar justo en el centro, entre el 5 y el 7, para poder dejar 3 casos hacia atrás y 3 casos hacia adelante. Por tanto, lo que se suele hacer es el punto medio de estos dos valores centrales. 5 más 7 entre 2, que es 6. La mediana sería 6 y dejaría a ambos lados el mismo número de datos. El método que recoge la explicación anterior, de manera general, sería el siguiente. Si queremos obtener la mediana y estamos en una distribución en la que conocemos los valores, es decir, no está agrupada en intervalos, lo que vamos a hacer es calcular primero n medios, donde se sitúa la mitad de los datos, frecuencia total entre 2, y comparamos ese valor de n medios con la columna de las n sui mayúsculas, frecuencias absolutas acumuladas. Puede ocurrir o bien que coincida con uno de los valores de la tabla, de la columna de n sui mayúscula. Si coincide, ya sabemos que es el punto medio de ese valor y el siguiente. Y si no coincide, nos paramos justo en el primero que lo supera. Primera n sui mayúscula que supera n medios, nos paramos en esa fila y el valor que tiene asociada a esa fila sería la mediana. En este primer ejemplo de esta distribución no agrupada, si fuésemos a calcular la mediana tendríamos que hacer valor de n, que es 55 entre 2, 55 entre 2, 27,5. Nos fijamos en la columna n sui mayúscula a ver si coincide con alguno de ellos. No coincide, primera que la supera, 35. Luego ya sabemos que la mediana va a ser directamente ese valor 2. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha, la n mayúscula, frecuencia total es 12. Hacemos 12 entre 2, n medios, que sería 6. Nos fijamos en la columna n sui mayúscula, ¿el 6 aparece? Sí que aparece. Luego, la mediana sería el punto medio de ese valor y el siguiente. 4 más 5 entre 2, 4,5. Habría que situarse justo en este medio, o en este centro, para dejar hacia atrás y hacia adelante 6 observaciones. 5 más 1, 6. 2 más 3 más 1, 6. ¿Qué ocurriría si la distribución está agrupada en intervalos? Si la distribución está agrupada en intervalos, tendremos que obtener primero en qué intervalo cae la mediana, lo que se conoce como intervalo mediano. Para ello, calculamos de nuevo n medios y buscamos la primera n sui mayúscula que supera n medios. Y eso nos va a llevar al intervalo mediano. En este esquema, en el que se refleja el polígono acumulativo, se intenta deducir cuál es la expresión que tiene que tener la mediana, ¿no? Yo simplemente voy a contarles muy por encima la idea. Si este fuese el polígono acumulativo, al final de cada intervalo se acumula la frecuencia absoluta n sui mayúscula. Vemos que si esta es la frecuencia total n y este es n medio, y proyectamos a lo largo del eje x, vemos que a ese valor de n medios le correspondería este valor aquí, que sería la mediana. ¿En qué intervalo caería la mediana? En este intervalo que sería el SUI más 1. Para hallar esta cantidad h que habría que sumarle al extremo inferior el SUI, se procede con la relación de proporcionalidad de triángulos que nos daba el teorema de Tales.
En general vamos a llegar a esta expresión que es la que tienen aquí. H sería igual al cociente entre n medios menos n sub i menos 1 partido por n sub i por la frecuencia absoluta sub i. Si esta cantidad h se la sumamos a L sub i, obtendríamos esta expresión, ¿no? Que es la que usaremos para calcular la mediana. ¿Cómo averiguamos en qué intervalo cae la mediana, conocido como intervalo mediano? Tenemos estos dos ejemplos. En el primer caso, tendríamos que hallar como siempre n medios, n 150 entre 2, 75. Primera que supera 75 de las n sub i mayúsculas sería 84. Luego ya sabemos que la mediana va a caer en el intervalo 160-170. Luego, una vez identificado el intervalo mediano, aplicaríamos la fórmula. En el caso de la fórmula tenemos L sub i, extremo inferior del intervalo, que sería 160, n medios, que sabemos que es 75, n sub i menos 1, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que sería 9. N sub i, frecuencia del intervalo, que es 75, y la amplitud del intervalo, que aquí no está, pero sería 170 menos 160, que es 10. Operando, la mediana sería 168,8. Una vez estudiadas la media aritmética, la mediana y la moda, algunas propiedades que guardan relación con ellas son las siguientes. Ya habíamos estudiado con detenimiento las propiedades de la media. En el caso de la moda y la mediana podemos decir que sus principales ventajas son su facilidad de cálculo y que no son sensibles a valores extremos, que ese era el principal inconveniente que tiene la media aritmética. Cuando hay datos extremos muy alejados del resto, ya sean muy pequeños o muy grandes, la mediana y la moda generalmente se van a comportar mejor que la media aritmética. Ahora bien, el principal inconveniente que tiene es que no intervienen todos los valores de la variable, como ocurría en el caso de la media. La principal relación entre ellas es la que se refleja en este esquema, ¿no? Siempre la mediana aritmética la mediana se va a encontrar entre la media aritmética y la moda. Puede ocurrir que la media sea la más pequeña o que sea la moda. Sin embargo, siempre en el medio se va a encontrar la mediana, pudiendo ocurrir incluso que coincidan dos de ellas o las tres. Se suele decir que la media aritmética puede ser menor o igual que la mediana, menor o igual que la moda, o bien la moda menor o igual que la mediana, menor o igual que la media. Lo más importante es que, ya les digo que, salvo casos en los que coincidan, la mediana se va a encontrar en el centro. Una vez estudiadas estas medidas promedio, pasamos al otro grupo de medidas de posición, que serían los cuantiles, medidas no centrales, cuyo objetivo es dividir la distribución en partes que contengan el mismo número de datos. Ya habíamos visto la mediana que dividía la distribución en dos partes iguales, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros en lugar de dos partes necesitamos 4 partes, 10 partes, 100 partes? Podemos generalizar el cálculo de la mediana a los cuartiles, que serían 4 medidas Q1, serían 3 valores que dividen a la distribución en 3 partes. Q1, Q2 y Q3, de manera que dividimos la distribución en 4 partes que contienen el 25% de los datos. Si queremos dividirlo en 10 partes del 10%, necesitaríamos 9 valores, que serían los deciles de sub1 hasta de sub9. Y generalizando el caso de los percentiles, lo que hacemos es dividir la distribución en 100 partes, cada una con un 1% de los datos. P1, P2 hasta el P99. Teniendo en cuenta que la notación que vamos a seguir es la siguiente. Si hablamos del percentil 85, ese subíndice 85 sería el porcentaje que deja ese valor hacia atrás, ¿no? Luego el percentil 85 es el valor de la variable que deja hacia detrás un 85% de los datos. ¿Cómo se van a calcular? Pues ya les digo, es igual que la mediana que vimos anteriormente, solo hay que sustituir la n medios por k por n partido por 4 en el caso de los cuartiles, k por n partido por 10 para los deciles y k por n partido por 100 para los percentiles. Caso de distribuciones no agrupadas. En lugar de n medios usamos el cociente correspondiente, vemos si coincide con la absoluta n sub i acumulada. Si coincide, punto medio de ese valor y el siguiente. Si no, buscamos primero a que la supera y directamente es ese valor. Si está agrupada en intervalos, aquí debería ser agrupada.
Pues lo que hacemos es buscar el intervalo que lo contiene. ¿Cómo? Buscando la primera NSUI mayúscula que supera el cociente correspondiente. Lo equivalente a n medios ahora sería uno de estos tres cocientes. Nosotros en la práctica usaremos principalmente los percentiles, con lo cual nos centraremos en k por n partido por 100, que engloba como casos particulares tanto los cuartiles como los deciles. Una vez identificado en qué intervalo cae, aplicamos la fórmula correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los percentiles sería esta. Fíjense la similitud, si cambio esto por n medios sería igual a la fórmula de la mediana. Como ejemplo, imagínense que queremos hallar el primer cuartil. Para hallar el primer cuartil tendríamos que usar, sería lo equivalente al percentil 25, sería k por n partido por 100. Tendrían que ser 25 por 150 entre 100. Quedaría 37,5. Por tanto, si k por n partido por 100 es 37,5, buscamos la primera NSUI mayúscula que supera 37,5, que sería 45. Luego directamente este sería el valor del primer cuartil o percentil 25. Pasamos a un caso agrupado, por ejemplo, en el caso de la derecha, si quisiésemos hallar el primer cuartil Q3 o percentil 75, haríamos k por n partido por 100, 75 por 150 partido por 100, que da 112,5. Nos fijamos en la columna NSUI mayúscula, primera que supera 112,5 es 129. Luego sabríamos que en este intervalo, 170-175, estaría el percentil 75. Una vez identificado el intervalo, igual que hicimos en el caso de la mediana, aplicamos la fórmula y obtenemos su valor, que en este caso sería 173,17. Y con esto termina la última parte de las medidas de posición. Un saludo y hasta el próximo vídeo.